Listo, ya comenzó. Bueno, voy a empezar yo hablando como introduciendo hacia lo que es el mercantilismo de una manera más general. Entonces, pues bueno, hay que aclarar que esta fue una corriente económica, pero también fue política, ¿no? Que se instauró entre el siglo XVI y siglo XVIII en Europa. También hay que aclarar que esa no fue una teoría unificada, sino más bien fue un conjunto de estrategias e ideas aplicadas a la vida cotidiana de diferentes imperios para poder pues aumentar su riqueza y bueno, y el poder básicamente, ya que en Europa en estas épocas la rivalidad por el poder era mucho más intensa que hoy en día. Entonces, para poder mantener sus estrategias pues, políticas y tales, necesitaban pues, más dinero y encontraron esta manera. Entonces, por ejemplo, en el libro de las doctrinas de Eric Roll, habla de la transición del capitalismo que hasta ese momento del siglo XVIII era meramente comercial y pasó a ser más industrial gracias a tres grandes teorías. Entre estas entra el mercantilismo. Entonces, pues aquí podemos ver pues, la importancia que tuvo este avance y la teoría, en la teoría económica, pues como la conocemos hoy en día. Bueno, ahora sí introduciendo hacia unas características. En esa época no existía ningún tipo de moneda, por lo que hacía una falta de una moneda oficial. Solo el oro y la plata era la manera de medir la riqueza de la época. También para las grandes potencias de aquella época era obligatorio exportar más que importar, era como una norma básica para pues poder así acumular la riqueza y pues lograr el objetivo que ellos tenían pues de aumentar su poderío. También se protegía, también había mucho proteccionismo, lo cual significa que protegían demasiado a sus locales, a los campesinos, a los comerciantes, ya que pues limitaban demasiado la entrada de recursos que no fueran pues metales preciosos o cualquier otro tipo de recursos, los limitaban demasiado el exterior para pues no afectar a sus propios campesinos y pues que ellos tuvieran también la manera de acumular sus propias riquezas. También al ser muy nuevo, el mercantilismo en aquella época no existían mecanismos que pues controlaran, digamos, cosas como por ejemplo los monopolios. Entonces básicamente el Estado de aquella época hacía lo que se le diera la gana y lo que hacía era otorgaba privilegios a diferentes compañías o bueno, tales, para que éstas los beneficiaran a cambio de ellos tener un mayor control en pues todo el mercado. Y finalmente, pues ese gobierno, al ser pues tan autoritario, imponía aranceles a su antojo y también regulaba el comercio en vez de dejar que pues se autorregulara. Y pues bueno, este es un poco de la introducción del mercantilismo. Pero como grupo, dentro del Excel que se necesita y se va a entregar, tenemos 5 características importantes, pero las resumimos solamente en 4, pues porque la última es una consecuencia que se tendrá al final del resultado de, de este mercantilismo puesto en 3 territorios diferentes. El primero es España, enfocado en Cataluña; el segundo es Inglaterra, enfocado en Manchester; y el segundo, Colombia, enfocado en el Socorro. Entonces, como primero, el rol preponderante del Estado. Entonces, iniciamos con España-Cataluña. Bueno, en España vamos a explicar cómo se aplicaban las políticas mercantilistas y Cataluña empezaba a destacar por su industria textil. En cuanto al desarrollo, tenemos el rol del Estado, que explica cómo el gobierno Borbón protegió la industria local, haciendo que se prohibieran las telas extranjeras y estimuló a talleres de India en Cataluña. También se menciona que se querían sustituir las importaciones con producción nacional. También está la acumulación de riquezas como el oro y la plata, que buscaba retener los metales preciosos y gastarlos en importaciones textiles ingleses o francesas. Se dirigieron a comprar productos catalenses, eh, fortaleciendo el mercado interno. En cuanto a la balanza comercial, se resalta que Cataluña empezó a exportar tejidos a América y gracias a la producción del Estado se importaba menos y se vendía más al exterior, acercándolo a una idea mercantilista. También se fortaleció el comercio nacional, mostrando que Cataluña se convirtió en el centro textil de España y también se establecieron como ciertas redes comerciales y talleres e industrias
que prepararon el camino para la industrialización en el siglo XIX. Digamos que esto se puede destacar como el mercantilismo en España entre 1750 y 1810 impulsó a la industria textil catalana, las políticas de protección estatal y también como las bases para su futura industrialización. Ya. Ahora, en consecuente, seguimos con Inglaterra, Manchester. Bueno, en este caso, pues, el rol del Estado es en este momento la corona inglesa. También fue aplicar proteccionistas. Bueno, en la introducción, pequeño contexto más bien, Manchester era una ciudad que estaba ubicada muy estratégicamente porque quedaba cerca al puerto Bridgewater, que era como el puerto de Liverpool, y pues gracias a eso también pues pudo ser pionera o pudo ser la ciudad eh, con mejor industria textil, convirtiendo a Inglaterra primera y con la industria textil más grande en su momento, pues. También, pues, teniendo esto como contexto, la corona inglesa, pues, implementó políticas proteccionistas, discúlpenme, y también hay que tener en cuenta que Inglaterra era un país colonizador, es decir, tenía varias colonias, por ejemplo, en Nigeria, bueno, varios países africanos, y pues estos países eran productores de algodón. Entonces lo que hacía Inglaterra era traer ese algodón con bueno, traerlo a Manchester con producir todo tipo de telas y asimismo exportarlas. Lo que hicieron fue tratar de limitar todo lo posible cualquier tipo de importación. Como lo decían antes, no había ningún tipo de moneda establecida en ese momento, entonces con lo que se transaba era con oro y plata, y el objetivo era pues acumular toda la plata y el oro que más se pudiera, porque eso en ese momento representaba riqueza en las naciones. Entonces, las políticas proteccionistas que aplicó, pues básicamente eran para los productores, eran subsidios y como protección legal de los impuestos y cosas así. Y para los que traen, pues, los de afuera, aranceles bastante altos para que de a poquito las importaciones fueran disminuyendo, pero pues eso también con el riesgo de no poder importar materias primas o productos terminados que no se podían producir en Inglaterra. Ese más bien fue el rol del Estado. Eso sí, como consecuencia de eso, pues hubo una escasez en estos productos que mencioné, pero también pues a Inglaterra le salió muy bien la jugada porque se convirtió en la economía más sólida de ese momento. No Tienes se el, te escucha. tienes el micrófono apagado, Santiago. Ya, ahora sí, perdón. Como decían mis compañeros, Colombia no se podría decir en ese momento que se determinara así, sino entre 1750 y 1810 se le llamaba el nuevo Reino de Granada. Como decía mi compañera María Lucía, esta era una colonia de unos colonizadores que era la corona española. Estaba con mi compañera Gabriela. Entonces, el estado representativo que había acá en este territorio era el virreinato de la Nueva Granada. Discutiblemente se ponía a alguien en el poder que tenía el control total de las diferentes decisiones que se tomaran administrativas dentro de nuestro territorio, pero tenía que tener como cierta burocracia porque tenía que seguir también las decisiones de la corona. Entonces, con esto, las decisiones económicas se tomaban muy fuertemente, puesto que la corona en diferentes cédulas o administrativas o reformas
colocaron como el monopolio de que el comercio no se podía tener con ninguna de las otras colonias, cerca así como la Nueva España o diferentes colonias, sino que tenía que ser estrictamente con España. Los diferentes productos que se producían acá en Colombia tendría que ser exportados, digamos, como el oro. Ahorita, siguiendo con la acumulación de riquezas, entre más o menos entre 1784 y 1793, más o menos se exportaron 20 millones de pesos entre oro y plata, puesto que, como decían, aquí no se tenía una moneda en la cual se pueda transar, sino que el mercado era solamente intercambios, lo que generó que dentro del sector manufacturero textil eh, hubiera algo muy importante, y es que no se desarrolló como más o menos lo venían haciendo los colonizadores, digamos, de las haciendas, de las mitas, sino que lo que se desarrolló fue un nuevo como sector social que eran los artesanos. Ellos fueron los que desarrollaron el sector textil dentro del nuevo reino de Ghana, pero en especial estuvo en el Socorro, más o menos por la acumulación, perdón, la exportación de oro y plata. Lo que se hizo fue que hubo un auge en 1761, donde el Socorro, entre los libros que se tienen del Banco de la República, se dice que más o menos la producción textil dentro de este territorio era aproximado al 50% de su economía. Algo importante es que el comercio de este territorio no era, no era hacia el exterior, era más o menos interior. El comercio que tuvo este producto dentro de nuestro territorio era entre nuestras provincias. Entonces, por ejemplo, el Socorro le daba a diferentes ruanas. Los datos que me basé son de historia colombiana de José Antonio Campo. Viene en el segundo capítulo, que es la economía, el virreinato, nos muestra diferentes aspectos, como que entre el Socorro y Santa Fe había un comercio que era terrestre, y entonces decía que se llevaban ruanas sin punto. A Santa Marta también, o también a las partes bajas de Colombia, que se transitaba por el río Magdalena, que era algo muy importante, puesto que era mucho más barato porque el transporte fluvial era muy preponderante durante esa época. Entonces, ahí podemos decir que la balanza comercial, pues no se podría decir de cierta manera positiva o no positiva, puesto que como no hubo comercio hacia el exterior, porque pues era solamente en el interior, ya que España no dejaba exportar ni importar, sino solamente mandar productos como por medio de los impuestos hacia ese mismo país. Pero sí se puede decir que hacia ese país el 8% de la recaudación fiscal de aduanas representaba las exportaciones. En 1791 hubo un tratado de libre comercio en donde por fin se abrió un poquito la economía, y se empezó a comercializar con economías como sin, sin rasgos políticos en esa época, porque era la época colonizadora, y fue con Inglaterra, lo que desencadenó algo terriblemente, que fue la masacre de los comuneros, porque entraron muchos textiles de Inglaterra, y eso hizo que la economía colombiana decayera, y más en la zona textil, puesto que como las telas ingleses eran mucho mejor, de mucha mayor calidad y mucho más baratos, pues entonces la producción nacional se tuvo que disminuir, y puede ser una contradicción del mercantilismo aquí en América, puesto que como una de las características principales es el nacionalismo. Y creo que eso sería más o menos como el panorama general que tendríamos de la nueva granada. Bueno, como por hacer la conclusión, podemos hablar pues que el mercantilismo en pocas palabras fue una práctica económica que pues podemos ver que se aplicó tanto en países europeos como en países americanos, en donde podemos ver algunas similitudes como pues que en todas siempre está el rol central del Estado, la acumulación de riquezas y el proteccionismo, pero pues cada una con sus diferentes o sea, cosas buenas como cosas malas. Por ejemplo, en España se expresó más hacia la explotación de la colonia y la llegada del oro y la plata a América. En Inglaterra también se impulsó el comercio y la industria textil, como hablaba mi compañera, o en Colombia se vio bajo las restricciones coloniales y pues que esas beneficiaban a las metrópolis, como pues en este caso el Imperio Español. En todos los casos
pero bueno, en conclusión, en todos los casos el mercantilismo lo que buscó fue fortalecer el poder económico y político de los estados a través del control del comercio. Y ya.